Señor presidente, señorías, no podemos decir que estos 2 años sean malos tiempos para la cultura. Son años terribles, son años devastadores. Dijo el ministro durante la interpelación que era por la crisis y por la caída del consumo en general. Y digo yo, y por la política de este Gobierno que está devastando la poca capacidad de consumo que quedaba. Esa es la realidad. La subida del IVA, la desproporcionada subida de 13 puntos en el IVA de productos y servicios culturales fue una barbaridad que ha ido lastrando la capacidad de las industrias culturales. Y es un error que este Gobierno debería rectificar cuanto antes. Sin embargo, el ministro no se atrevió durante la interpelación a asumir ningún compromiso de rebaja del IVA cultural y esta mañana el presidente Rajoy, a una pregunta directa, tampoco se atrevió a asumir ningún compromiso. Eso sí, han bajado el IVA de las obras de arte para favorecer a los de su clase, evidentemente, no a la mayoría de los mortales. Han prometido sotto voce rebaja del IVA a los taurinos. Esa promesa que no se atreven a hacer a la gente de la cultura y que, sin embargo, sí se atreven a hacer a los taurinos. Pero después del informe que hemos conocido de los presuntos sabios en materia de reforma fiscal, informe que recibió el señor Montoro el pasado jueves, ya no está tan claro que vaya a bajarse el IVA cultural. Por lo menos a mí no me queda ninguna certeza de que vaya a bajarse el IVA cultural. Igual suben el resto de sectores que estaban en el tipo reducido al 21%, menos alguna excepción, pero no sé yo si va a bajar el IVA cultural. En todo caso, esa subida del IVA desproporcionada que se nos anuncia va a ser una auténtica barbaridad contra las clases populares y contra las clases medias, va a ser un golpe brutal contra el consumo y, por lo tanto, contra las posibilidades de crecimiento y de reactivación de la economía, en general, no solo las industrias culturales, sino en general. Y de la cultura, por lo tanto, olvídense. ¿Dónde está el ministro de Cultura? ¿Dónde está cuando hace falta? ¿Dónde estaba cuando debió enfrentarse al ministro de Hacienda para defender al sector cultural? Es más, ¿qué ha hecho la cultura para merecer semejante castigo? Tener como ministro al ministro peor valorado en la historia de la democracia según el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué mal ha hecho la cultura para merecer este castigo? Yo quiero pedirle desde aquí formalmente al señor Rajoy que no permita que el señor Wert continúe siendo humillado en las encuestas del CIS y le quiero pedir sinceramente que lo mande al Parlamento Europeo, en el puesto que sea, pero que lo mande al Parlamento Europeo. Y si se decide hacer primarias, que no se preocupe, que desde el sector de la cultura recibirá votos en masa absolutamente con esa buena acción. Ya en serio, la cultura está en pie de lucha, la cultura no se resigna a la situación actual, ha vuelto a las calles. El pasado 9 de marzo miles de personas llenaron las calles de Madrid convocadas por la Plataforma en Defensa de la Cultura luciendo esta camiseta, en defensa de la cultura, como antes habían hecho la Marea Roja de Cataluña o la Plataforma Más Cultura en Aragón, defendiendo la cultura en un momento especialmente dramático. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, vamos a apoyar esta moción de Convergencia y Unió, aunque hemos presentado 2 enmiendas que nos permiten perfilar mejor la posición de nuestro grupo. Queremos rebajar el IVA cultural del 21%, pero no al reducido del 10% que decía el grupo proponente, sino al superreducido del 4%, que entiendo que es el que corresponde con los países de nuestro entorno. Estamos hablando de Luxemburgo un 3%, Francia el 5,5%, Bélgica y Holanda el 6%, Alemania el 7%. Esa es la primera de nuestras enmiendas que justificamos así. También queremos que en los próximos 3 meses, y en eso estamos de acuerdo, se apruebe un proyecto de ley de patrocinio y mecenazgo y también que se apoye el micromecenazgo o crowdfunding, que está demostrándose como una pieza fundamental para respaldar muchos pequeños proyectos culturales. Queremos también una línea de crédito ICO específica para proyectos de las industrias culturales y en una iniciativa posterior hablaré específicamente de las librerías.
Estamos de acuerdo también en que el Gobierno del Estado no puede olvidarse de aquellas instituciones culturales relevantes que no están en Madrid, sino en Barcelona o en otras, como dice la moción, o en otras ciudades. El Estado borbónico, efectivamente, era centrípeto y centralista, pero el Estado de 1978 es policéntrico, plural y plurinacional. Y por eso hay grandes instituciones culturales fuera de Madrid que también también merecen la atención del Ministerio. Apoyamos también las medidas que se proponen en defensa de las lenguas cooficiales distintas del castellano, por supuesto con el fondillo del cine, del que hemos hablado tantas veces en esta Cámara, y también cuando se habla de incluir el catalán, el euskera y el gallego en la convocatoria de ayudas para la adquisición de licencias de uso de libros electrónicos para su préstamo en bibliotecas públicas. Nos parece muy bien, pero también para el asturiano y el aragonés, que son lenguas protegidas por sus respectivos estatutos y por la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. Ese es el sentido de nuestra segunda enmienda. Con estas medidas proponemos corregir el rumbo del colapso que está sufriendo la cultura y ojalá no sea tarde. Muchas gracias.